This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 9 de diciembre del año 2013 y estamos muy contentos de poder iniciar una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir. Este programa que también usted puede escuchar en vivo a través del www.radiovisionchicago.com. www.radiovisionchicago.com. Usted va ahí y entonces le da clic ahí a donde dice Ustream y nos puede ver y nos puede escuchar, y si no tiene tiempo entonces más tarde puede regresar y se va a la parte de abajo de esta página www.radiovisionchicago.com y le da clic ahí donde dice YouTube. Y entonces va a ver este programa grabado, lo va a poder escuchar, lo va a poder apreciar despacito, va a poder regresarse si algo no quedó claro y quisiera verlo más despacito, quisiera entenderlo mucho mejor, entonces va a poderlo regresar, escucharlo más despacio. Y eso va a poder hacer con este programa y todos los demás programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y estamos también muy contentos, muy contentos, aparte de porque ya estamos aquí de regreso, Marta, ya estamos más sanitos. Ahora tú estás, ya te escuché media ronca. Bueno, es parte, creo que ya me quedé de muestra para que se porten bien. Y estamos muy contentos, Marta. Bueno, no porque estás ronca. Estamos muy contentos porque ya estamos terminando el semestre en el Seminario Bíblico Hispano. Marta, ya esta es la última semana ya de clases, Marta. Efectivamente, esta semana es la última semana y entramos en el receso o vacaciones de invierno y empezamos con el favor de Dios para el 20 de enero. Así que exactamente los estudiantes tienen casi 5 semanas de vacaciones, y si los que nos están escuchando, algunos de los que nos están oyendo el día de hoy dicen, ay, a mí me gustaría empezar el año 2014 con la posibilidad de estudiar en el seminario, nos pueden llamar, por supuesto. Estaremos en funciones en la mañana, ya no en la noche como siempre acostumbramos, pero durante el receso siempre estamos ahí de 8:30 a 4:30 de la tarde, así que cualquier persona nos puede llamar durante estas semanas y preguntar sobre el seminario, y el número del seminario es el 773-385-8364. 773-385-8364, el teléfono del Seminario Bíblico Hispano. Está a muy buen tiempo de poder hacer planes para inscribirse en una o más materias dentro del currículum del Seminario Bíblico Hispano, y créame que vale la pena hacerlo. 773-385-8364. Y Marta, vamos entonces a entrar al estudio de la Santa Palabra de Dios. Tú terminaste entonces el capítulo número 15 el viernes. Sí, y te extrañé, por cierto, te extrañé. Sí, gracias, yo también te extrañé mucho y extrañé mucho estar acá. Estábamos también malitos de lo mismo. Sí. Y me recuerdo que te había dicho antes, Marta, tenemos que cuidarnos porque cada vez que hay cambios de clima nos enfermamos. Y mira, yo fui el primero. Sí, así es, bueno, hay que cuidarnos. Y todos los que nos escuchan se tienen que cuidar. Sí. Bueno, así que si tiene su Biblia a la mano, le invitamos a que la abra en el libro de los Hechos, capítulo número 16. El libro de los Hechos, capítulo número 16. Y vamos a leer la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hasta aquí, vamos a... Muy bien. Oye, me encanta, ¿verdad?, que aquí el escritor de Hechos, el doctor Lucas, nos dice, miren, ya Pablo, o sea, la vez pasada, el viernes pasado estuvimos hablando acerca de el desacuerdo que tuvieron Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos, y entonces ellos deciden que uno va para Chipre, Bernabé toma a Juan Marcos y navega a Chipre, y Pablo se lleva a Silas, que continúa allí, pero es encomendado a la gracia del Señor, y él sí va a visitar a las iglesias que empezaron a fundar. Así que ahora aquí aparece la figura de Timoteo, ¿no? O sea, por primera vez encontramos la presencia de Timoteo, y nos dice que al llegar a Derbe y a Listra, ahí lo conoció. Y los historiadores dicen que Timoteo probablemente era un nativo de Listra, o sea que había nacido en Listra, que su mamá era una judía, pero solamente de nombre, porque si hubiera sido judía practicante, lo más probable es que lo hubiera circuncidado desde bebé, a los 8 días de nacido. Pero está casada con un griego que no es creyente, o sea que no es el temeroso de Dios, como hemos visto que les decían a los convertidos, pero que no se circuncidaban, les llamaban temerosos de Dios. Y ahora, ¿verdad? Pablo recibe una nota, un reporte, ¿verdad?, increíble de este joven. Algunos algunos comentaristas han especulado que Timoteo pudo haber sido tan jovencito como de 12 a 14 años en esta edad, y algunos lo sitúan hasta de 10 años. Así que no tenemos un récord bien definido, realmente a mí me parece que el hecho de que Pablo, el erudito, realmente el que es fariseo de fariseos, que conoce la escritura, haya realmente notado la autenticidad, el amor, el compromiso de Timoteo, y decide, ¿verdad?, llevárselo como acompañante. Y qué importante se va a convertir Timoteo, Marta, en la vida de Pablo y en el ministerio de Pablo, este joven, que va a tener después. Pablo le va a confiar responsabilidades tan grandes a pesar de su juventud, le va a confiar el cuidado de iglesias tan difíciles a pesar de su juventud. Y Pablo le gusta mucho tratar con él, le gusta mucho tratar con Tito, que es otro joven, lo cual nos habla mucho del enfoque del apóstol Pablo con la juventud, trabajar con la juventud, desarrollar la juventud. Y eso está haciendo aquí con este muchacho Timoteo, que sí, muy probablemente lo agarró desde muy chiquitito. Y me llama mucho la atención, le llama discípulo, la palabra discípulo, porque normalmente al pueblo evangélico, ¿quiénes son discípulos aquí? Y todo el mundo va a decir amén, todo el mundo va a decir amén. Pero cuando nosotros vemos lo que significa la palabra discípulo en griego, Marta, la palabra discípulo significa estudiante o aprendiz. Entonces, si un estudiante o un aprendiz es una persona que se sienta a estudiar, es una persona que está practicando lo que estudia. Eso significa que asiste a un lugar para prepararse. Tiene un maestro y se asiste con ese maestro, consulta a ese maestro. Entonces, eso quiere decir que se está preparando continuamente en el estudio de la palabra de Dios, que eso es bien importante. Entonces el pueblo evangélico necesita estar siempre fortalecido en la palabra de Dios si realmente, Marta, nosotros queremos ser discípulos. Y particularmente a mí me gustaría dirigirme ahora a los jóvenes, por cuanto Timoteo era un muchacho muy jovencito, dirigirnos a ellos, no pensar que, bueno, yo soy muy joven, ya cuando sea viejito ahí como el pastor Oscar, bueno, entonces ya que no tengo otra cosa que hacer, pues entonces ahora sí ya puedo ir a los estudios o a las escuelas dominicales. No, desde muy jovencitos estar bien fundamentados en la palabra de Dios, Marta. Exactamente. También lo que llama la atención es que dice hijo de una mujer judía creyente.
pero de padre griego. O sea, esto nos da a entender que seguramente en el primer viaje misionero, su madre había realmente aceptado, o sea, como judía conocía las escrituras, obviamente, no era judía practicante. Probablemente helénica. Muy probable por la influencia del esposo. Realmente se convierte y entiende que Jesucristo es el Mesías prometido y es el único a través del cual podemos salvarnos, podemos realmente volver a conectarnos, tener esa relación nuevamente con Dios. Y seguramente en ese espacio en que se funda la iglesia, ahí en Derbe y en Listra, entonces, ¿verdad?, esta mujer también se encarga de enseñar a Timoteo, o sea, darle ejemplo de lo que es la vida cristiana, de lo que es seguir a Jesucristo y también poder hacer realmente algo, ¿no? Y dicen, y daban buen testimonio, como dijiste, de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que la dedicación de Timoteo era tal que aún la gente mayor, aún la gente ya con experiencia, daban buen testimonio de este joven. Lo reconocían. Lo veían, este joven, ¿no? Yo creo que Timoteo tal vez, ¿verdad?, se paraba y también, ¿verdad?, era discípulo, pero seguramente cuando le tocaba el turno tal vez de hacer respuestas o tal vez de dirigir alguna sección de la reunión que ellos tuvieran, podía entender las escrituras, podía exponerlas y realmente se había ganado el favor de los de allí. Y una cosa en el versículo 3 dice que hizo Pablo que fuese con él. Entonces le tuvo que pedir permiso, ¿verdad? A la Lidia, mamá. a Lidia, ¿no? Lidia es su mamá, así se llama esta mujer, la mamá de Timoteo se llama Lidia, y le dijo, ¿me puedo llevar a su hijo? Pues obviamente se ve que Lidia confía la vida de su hijo en las manos de Pablo. ¿Se acordaría de él mismo cuando estaba con Gamaliel, tal vez? Tal vez, ¿verdad? Y a lo mejor dijo, yo también quiero tomar a este Timoteo, pero nada más que ahora bajo el cuidado del Señor Jesucristo, porque acá era bajo el cuidado de la ley, ¿no? Sí, bajo la cobertura de la ley. Pero acá va a ser ahora bajo el cuidado de la gracia. Sí. Entonces lo empieza a preparar y entonces se lo lleva. Lo circuncida, y dice ahí, me llama la atención, dice, lo circuncida por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, como para taparle la boca, ¿no? Para empezar a que no me empiecen a poner ninguna traba, ningún pero, ninguna excusa, para que empiecen a recibir a este muchacho, entonces lo voy a hacer. Sí, y tiene que verse en el contexto que terminamos el viernes pasado, en el contexto de la gran discusión que había entre los judíos, sobre todo los fariseos, que decían, no, los creyentes, los gentiles deben de circuncidarse. Y parece contradictorio, ¿no? Sí. Porque alguna persona pensará, ay, sí, ¿verdad? Les acaban de escribir una carta, los apóstoles, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, Silas y Judas han ido a entregar la carta, y entonces, ¿verdad? No, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero qué bueno que el escritor Lucas lo hace bien claro, a causa de los judíos. O sea, como saben que es hijo de madre judía, que por se eso supone que debió haber sido circuncidado a los 8 días de haber nacido, y no fue circuncidado, todo el mundo lo sabía. Entonces lo voy a circuncidar. Pero ese es el punto, que porque era hijo de madre judía. Sí. Ese es el punto. O sea, si él no hubiese sido hijo de madre judía, no lo hubiese circuncidado. Claro. Y interesante hasta el día de hoy, o sea, y nos llama la atención porque esto también hace referencia a las costumbres judías de que el linaje, ¿verdad?, judío se hereda por la madre, no por el padre. O sea, en la actualidad, cuando alguien dice, bueno, mi mamá es judía, automáticamente los hijos son judíos. Pero cuando digo, mi papá es judío, no, no soy judío, ¿verdad? Porque entonces tiene que venir por la mamá. Entonces eso hace mucho sentido. La otra cosa que yo quisiera, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, ver en 2 de Timoteo 1:5, que como que continúa la historia, porque hay que poner bien en contexto a Timoteo, porque ya más adelante vamos a ver todo lo que sucede, o sea, en el segundo viaje misionero de Pablo, cómo va confirmando a las iglesias, los peligros que se enfrentan. Pero para ti, para mí, como tú tienes un corazón para los jóvenes muy grande, Oscar, me consta, porque precisamente empezaste tu ministerio como pastor de jóvenes. Amén. Siempre has estado con los jóvenes, aún antes de que llegaras a nuestra iglesia.
Me parece que ese corazón pastoral hacia los jóvenes era el mismo corazón pastoral de Pablo, porque en 2 de Timoteo 1:5, mira lo que le escribe a Timoteo, y empieza desde el 3, 2 de Timoteo 2, del 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, Sí. es un pastor que está orando constantemente por Timoteo. Sí. Es Pablo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, y aquí me da caer la cara. ¿Por qué lloraba Timoteo? ¿Era un chillón? No. Lo que pasa, me imagino que vamos a ver, ¿verdad?, que en un momento se separaron, o sea, lo deja encargado de una iglesia, y me imagino, ¿verdad?, que ese dolor de Timoteo de ver a su pastor, de ver a su mentor, a su maestro, no de las escrituras, porque la mamá por lo menos ya le había dado un poco, ¿verdad?, pero ya le había enseñado, pero, o sea, la vida nueva en abundancia en Cristo Jesús, ¿no? La ve ahí. Dice, entonces, y luego dice algo bien extraordinario que me parece que alguna vez yo me he dirigido a los jóvenes con estas palabras: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así es. Ajá. O sea, y aquí la pregunta es: ¿se puede fingir la fe? Sí se puede fingir. Sí se puede Sí se fingir. puede fingir. O sea, hay un paralelo muy interesante, ¿verdad?, cuando Pablo dice fe fingida y fe verdadera. O sea, está hablando de dos, o sea, van juntas, crecen juntas, y es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Así es, crecen juntas. Crecen juntas. Se parecen. Sí, ¿verdad? Y tal vez la cizaña sea más bonita, porque las florecitas de la cizaña sean más atractivas, ¿no? Sí. Pero el Señor dice, bueno, déjalas crecer juntas, ¿verdad? Porque precisamente cuando ya venga el tiempo de la cosecha, la cizaña se va, ella sola, ¿verdad?, se va a secar, pero el trigo, ¿verdad?, se va a recoger. Así que en este sentido, pensando en Timoteo, en esas lágrimas que derramó cuando su pastor se iba, ¿no? Me imagino que se abrazó de él, ¿no? Porque ahora nuestra sociedad no es tan expresiva como era antes, Sí. Y sobre todo la cultura judía, que era muy expresiva, ¿no? Sí. La verdad que lloraban, gritaban y se Ahora no. se desgarraban así la ropa, ¿no? Y menos en Chicago con este frío, No, Marta. menos, ¿no? Pero allá sí eran muy expresivos. Entonces me imagino que Timoteo cuando se iba, cuando lo dejó, pero no lloraba porque tuviera miedo, ¿no? Lloraba porque ya se iba su maestro. Sí, sí. Y interesante, qué bueno que apuntas eso, porque mira, es bien bonito ver, por ejemplo, aquí estamos viendo en el capítulo 16 la primera aparición de este joven Timoteo, niño, y ahorita que apunta la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, tal vez la última carta que escribió. Después de ahí, él muere, lo va a matar Nerón, el emperador Nerón, lo va a matar. Entonces, qué interesante que el último pensamiento de Pablo en cuanto a sus discípulos se refiera a Timoteo, sí, todavía. Entonces, lo vemos aquí cuando lo toma desde chiquito, lo prepara, lo desarrolla, está con él, vive con él sus triunfos, vive con él sus derrotas, sufre con él las cosas que está viviendo. A lo mejor en algún tiempo Timoteo quiso colgar la toalla y dijo, ya no puedo más, y Pablo le escribe y lo anima otra vez, y cuando Pablo ya sabe que están por terminar sus días, ya estoy listo para irme, dice el apóstol Pablo, le escribe pensando en ese muchachito que desde chiquito él tomó, Marta. Y es bien bonito como uno como pastor ver cómo han crecido en el Señor, cómo han desarrollado esos ministerios, y cómo la satisfacción del deber cumplido, de decirle, Señor, ya estoy listo, recógeme cuando tú quieras, aquí ya misión cumplida, ya terminamos. Exactamente, y es qué bueno que apuntas esto, porque mira, a mí me parece que uno de los pensamientos que tiene ahí está en el versículo 6, ¿no? Dice, por lo cual te aconsejo, entonces sigue aconsejando, que avives
el fuego. el fuego del don de Dios que está en ti, Sí. por la imposición de mis manos. O sea que Pablo notó que Timoteo tenía un don muy especial, Sí. que era ser pastor, o sea, porque fue un excelente pastor. La otra cosa es, ¿verdad?, que fue confirmado ese don, o sea, fue dado por Dios, pero confirmado Por la iglesia. por la iglesia, Sí. por la imposición Sí. de las manos de Pablo, ¿no? Sí. Y entonces, encomendado a la gracia de Dios, Timoteo, o sea, desarrolla su ministerio. Y lo desarrolla con éxito, porque vemos, ¿verdad?, que se tuvo que enfrentar a falsas doctrinas, Sí. a situaciones de conflicto muy fuertes dentro de la iglesia, donde había, ¿verdad?, algunas hermanas, ¿verdad?, estaban un poquito de la greña. Sí. Todo mucho mayores, ¿verdad?, Y él bien jovencito. con Timoteo, ¿no? Entonces, algunos de los historiadores apuntan, ¿verdad?, que posiblemente Timoteo tenía 20, 22 años Sí. cuando era pastor de esta iglesia, ¿no? Y si vamos entonces a la cultura judía, donde realmente las mujeres y los niños no tenían mucha voz y voto, mejor dicho, estaban nulificados Sí. en la sociedad judía, nos damos cuenta de que debe haber sido una persona muy ejemplar, de tal manera que la gente mayor lo acepta como pastor, a pesar de su juventud, y por Sí. eso le dicen ninguno, o sea, ninguno tiene que tener, ¿verdad?, o sea, decir mal porque eres joven. Sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, o Sí. sea, ¿por qué? Porque eres ejemplo, o sea, sé ejemplo, ¿no? Así es. Porque tu fe es una fe verdadera, no está fingida. Sí. Y cuando tenemos fe fingida, cuando vienen los días difíciles, los días de tanta, a veces, ansiedad, cuando la iglesia se divide, cuando hablan mal en contra de nosotros, cuando tal vez, ¿verdad?, no entienden nuestro ministerio, cuando viene gente y nos ofrece algo y decimos que no, o sea, ay, ¿cómo de que dijiste que no? Pero si debiste, mira, ¿Verdad? la iglesia va a prosperar con este maravilloso programa, y uno puede decir no. Y uno entonces, ¿verdad?, algún grupo de gente se va con o la persona que está promoviendo otra idea, ¿no?, de practicar la doctrina. Darnos cuenta de que, o sea, no podemos fingir la fe, no podemos, ¿verdad?, negociar la fe, no podemos dejar de creer lo que hemos creído con la gracia de Dios, aunque haya mucha popularidad fuera. Es verdad. Y mira, y aquí en el capítulo 16, Pablo lo toma por el buen testimonio de este niño, en este entonces niño, y Pablo lo deja con el buen testimonio. Le recomienda cuando tú estás hablando de que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo, está hablando del testimonio también. O sea, Timoteo era un hombre de testimonio, o sea, el testimonio tapa bocas, Marta. O sea, de cuando alguien, por ejemplo, en el caso de él, que era joven y que está ante personas que probablemente saben más que él o que tienen más experiencia que él, y que a lo mejor no lo podrían recibir porque es muy joven. ¿Qué me puede enseñar este muchachito a mí? Entonces él viene y Pablo le dice, no discutas con ellos, no te pongas a pelear con ellos, mejor demuéstrales. Y la mejor manera en que tú les puedes demostrar, Timoteo, es siendo ejemplo. Tú sé ejemplo en todo. Sí. Y entonces esa es la vida de Timoteo, una vida de ejemplo. Y qué bueno, porque está siguiendo, obviamente el modelo de modelos es nuestro Señor Jesucristo, pero él está aprendiendo de lo que ha visto también de su maestro, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es seguidor del modelo del Señor Jesucristo. De tal manera que dice, ser imitadores de mí, Así es. como yo soy de imitador de Así Cristo, es. ¿no? O sea, eso de que yo jamás me atrevería a decir, imítenme a mí. Exactamente. No, por favor, no me imiten. ¿No? De hecho, algunas veces he escuchado algunas predicaciones que dicen, bueno, no hagan lo que yo hago, pero escuchen mis palabras. Ok, predicador, está muy bien. Escucharemos tus palabras. Bueno, ese no era el hagan lo que digo, pero no lo que hago. Pero Pablo atreviéndose a decir, ¿verdad?, imítenme a mí porque yo sigo a Cristo. Y luego, ¿verdad?, la convivencia que tuvo con él es extraordinaria. También, ¿verdad?, quisiera tal vez llamar un poquito la atención al capítulo 3, ahí mismo en 2 de Timoteo, ya para terminar. En el versículo 10, como dices, es la última carta que le escribe a Timoteo, ya está en Roma, ya está
listo, ¿verdad? Ya está, ya sabe que algo va a pasar, ya está. Y le dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, fíjate lo que hace, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mira todo lo que aprendió. Todo lo que aprendió con Pablo, ¿no? Wow. O sea, todo, ¿no? Dice. ¿Cuántos pastores pueden decir eso? Ay. Bueno, es una reflexión muy interesante, Sí. dice. Y también he sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra. Se está acordando, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ujú. Así que no hay vuelta de hoja. ¿Mm? Y le dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, otra vez le voy a decir, desde que eras niño, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que es en Cristo Jesús. Y le dice el famoso versículo que todos no lo sabemos, pero hay que ver el contexto, ¿no? Sí. Porque realmente Timoteo es un joven ejemplar. Me encantaría, ¿verdad?, que pudiéramos tener muchos Timoteos, y sobre todo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia tenemos algunos Timoteos. Sí, amén. Amén. Y eso es muy, muy, muy refrescante. Da mucha esperanza, da mucha vida, ¿no? Los chiquitines que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos que buscar que Desarrollarlos. Sí. de esta manera. Así es. Entonces, fíjate lo que sucede, volviendo a nuestro pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16. Entonces se lleva a este niño de buen testimonio, se lo circuncida, y ya sabemos por qué, por causa de la mamá, que es judía, para tapar también la boca de aquellos que pudieran poner alguna traba por causa de la madre, que es judía, y entonces se lo lleva, y al pasar por las ciudades entregan las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Te acuerdas? Esas precisamente de no circuncidarse. Exactamente, o sea, pero lo estoy haciendo con él porque su madre es judía. Entonces, y los ancianos que estaban en Jerusalén para que todos las guardasen. Y de esa manera, en el versículo número 5, todas las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, qué bonito. Qué bonito, al quitar la parte legalística o legalista de ahí, entonces se abría el panorama, Marta, y realmente se vivía la libertad en Cristo. Y eso es lo hermoso, cuando podemos vivir en la libertad en Cristo. Y estoy hablando de libertad para no entenderlo o malentenderlo con el término libertinaje, que son dos cosas bien diferentes. Pero tanto el libertinaje como el legalismo son dos extremos que hacen daño a la iglesia. Sí, eso es verdad. Bueno, pues ha sido muy hermoso, ¿verdad?, que empezamos el capítulo 16 de Hechos, y ahora, ¿verdad?, con el favor de Dios seguiremos adelante el próximo viernes con el capítulo 6 en adelante, y pues nos vamos a gozar mucho porque vienen cosas, historias muy, muy, muy hermosas que nos confirman no tan solo la fe del apóstol Pablo y el ministerio del apóstol Pablo juntamente con sus acompañantes, sino que nos dan testimonio de que en la iglesia el día de hoy sí podemos aspirar a que nuestras iglesias sean iglesias de avivamiento total. Amén, yo lo creo también. Muy bien, y ya nos vamos entonces, Marta, y queremos recordarle a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que la librería Cristiana Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554, 773-481-2554, y créame cuando le decimos que aquí usted puede venir y formar su biblioteca completa. Es una librería bastante grande, bastante bien surtida, bastante bonita y sobre todo bien atendida por nuestro querido amigo, hermano, pastor Gregorio Gallegos. Así que usted venga con toda confianza al 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois. Y ya nos vamos, Marta. Queremos invitarlos entonces que nos vuelvan a escuchar el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde aquí por Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Lo dejamos con la buena programación de esta radio que está a otro nivel. Mientras tanto, hasta la próxima. Hasta la próxima.